Buena, ¿cómo has estado, Luis Emilio? Bien, ¿Cómo has con... estado? ¿Bien? Ya empezamos a grabar por si acaso. Bien, Ah, bien. ya empezamos. Sí, empezamos. Vengo saliendo de una semana corta porque acá en Ecuador el lunes y martes dan feriados de carnaval, que son los carnavales que se celebran 40 días antes de la Semana Santa, que se da desde el norte de Chile hasta acá, básicamente, ¿no? Eh, Así que fue semana corta, por eso me fui a la playa y la vuelta estuvo dura. La verdad es que la vuelta estuvo dura, sí. Y no fui el único. Vamos a la playa. Oh, oh, oh. Vamos a la playa. Oh, oh, oh. Oye, yo en mi libro tengo toda una investigación sobre el tema de la fiesta. A mí, yo cuando analicé, como te digo, lo que era nuestra área y me metí en todos estos conceptos, yo me di cuenta que nosotros pasamos de alto, pasamos por alto y desconocemos, por ejemplo, lo que yo te decía, la playa antes era la playa nomás, pues, era un pedazo de tierra que está tirado ahí, pero nunca nadie analiza, por ejemplo, lo que hablábamos en otros capítulos, la importancia en la vida de la gente en el mundo de la playa. La playa es el símbolo de expresión máxima de felicidad. Uno se va de vacaciones, ¿qué es lo que quiere? Playa. Quiere irse a un lago con playa. Entonces, y la playa está en Botapo. Si tú te das cuenta, en Chile ni siquiera a la playa le hacen un tratamiento especial. Hay lugares, como por ejemplo, yo no he ido a Brasil, pero los amigos que han ido me dicen que en Brasil, por ejemplo, la playa en las noches están iluminadas para que la gente vaya a hacer deporte y pueden estar hasta las 12 de la noche jugando a la pelota, porque más encima en la playa tienen todo un equipamiento para que haya arco o haya mallas de voleibol. En Chile casi no existe eso, hoy en día se ve exclusivamente en las playas donde van la gente más pudiente como Reñaca, en el sector 5, pero Chile debe tener como unas 500 playas y estamos Wow. hablando de una o dos playas. ¿Te das cuenta? A eso me refiero. Y el concepto de fiesta, lo mismo, po. El concepto de fiesta ya ha sido analizado por otros autores e investigadores, y el concepto de fiesta no es algo que es tan espontáneo, tiene un objetivo social y cultural, y de hecho hay un nombre en Turquía, si no me equivoco, que el nombre es medio acuático, que no lo recuerdo ahora, pero los antropólogos descubrieron que hace ya no sé cuántos miles de años atrás, el Homo sapiens ya hacía fiesta y encontraron vasijas de 170 litros para chupar porque se hacían ya fiestas, ya se celebraba. Es una vía de escape que tienen las sociedades para poder fomentar el descontrol, porque la sociedad vive controlada, entonces la fiesta te libera, te descontrola y tú puedes exteriorizar aquella emoción y sentimiento que en el día a día tú no lo ves, pero que sí en la fiesta se puede prestar. Entonces, todo un análisis sociocultural interesante sobre el concepto de fiesta y que muchas veces la gente no le da importancia. Y ahí se vuelve al siempre bien ponderado Homo Ludens, con el círculo mágico, el momento mágico, ¿no? Del juego, la fiesta es casi lo mismo, la misma idea, ¿no? Es Es un momento fuera de la realidad que te hace escapar de la realidad. correcto, pues, y hay un análisis ahí, como te digo, sociológico súper interesante del concepto de la fiesta y todo lo que involucra y que muchas veces en general nosotros lo desconocemos, siendo que cuando tú trabajas en tus clases, parte del componente esencial que debería tener una buena clase es ese concepto de fiesta y de divertirse, de reírse, de lo lúdico, ¿no? Esa cosa proviene de la fiesta y, y muchas veces no le damos mucha importancia o la desconocemos totalmente. Y eso es lo que hay que tratar de volver a poner en el tapete, aquellos conceptos que son muy propios nuestros y que si no lo analizamos nosotros, es difícil que lo analicen otras personas porque no están imbuidas en ese campo, ¿no? De hecho, en Chile el concepto de fiesta es totalmente mal mirado porque acá se valora lo serio. Cuando Claro, una persona, en muchos lados. cuando el político quiere descalificar al otro, le dice, no, es que este tipo es poco serio, no, no, la propuesta que él tiene no es seria. Ah, como que lo serio tuviera per se implícito la inteligencia, la responsabilidad
y qué es lo serio, ¿no? Ser serio, Claro. andar de corbata, andar afeitadito, un corte de pelo machista, tradicional, no usar aro, no usar tatuaje, y supuestamente esa imagen es de responsabilidad y de alguien serio, alguien que va a hacer las cosas bien, cuando detrás de muchas personas así existen delincuentes, psicópatas y degenerados. Y al Claro. revés, cuando tú ves una persona con aro, sin afeitar, ¿no es cierto? Y con un tatuaje en la cara, es como, no, ya es poco serio y de aquí no va a salir nada bueno. Sí. Hay muchos Est- conceptos que hay que darle. Estereotipos. Profesor, yo le había propuesto que conversáramos hoy día de nuestra profesión, pero desde la práctica, como desde varios ángulos, ¿no? Desde la formación, desde la práctica diaria, desde los estereotipos, desde las cosas que un poquito ya hemos hablado antes como elementos a mejorar que hemos visto en la profesión, eh, en fin, y que empecemos por eso y que al final comentemos los libros, ¿no? Como que probemos Correcto, ese formato hoy día y ese contenido también. me Aquí, parece, me parece. ya. Entonces, lo primero sería, y usted que está en la universidad va a saber mejor que yo, un poco la orientación y la formación universitaria que tienen los profesores de educación física, ¿no? Yo en general, por mi experiencia, he visto dos tipos de mallas, y a lo mejor hay más, pero a grandes rasgos. Una que es, por ejemplo, la que hay en la UCLA, que es donde estudié yo, que se centra un montón en el aspecto pedagógico, ¿no? Fuertemente en eso. Me acuerdo que, no sé si cuando estuve yo o un poco antes había hecho alguna reforma donde bajaron la cantidad de ramos, o tal vez fue antes, bajaron la cantidad de materias con la idea de dar más tiempo para estudiar, para investigar, ¿no? Ya no eran 8 9 10 sino que eran 7 6 pero había más espacio entre medio para poder, digamos, investigar y además habían dejado y me corrige si me equivoco, tal vez estoy inventando, pero creo que fue así. Y también, como ha pasado en algunas universidades, se eliminaron esta corrida de materias de un deporte, ¿no? Básquetbol uno 2 3 4 5 hasta el infinito y más allá, ¿no? Que llegaban casi hasta ser entrenador de la NBA. Y lo mismo en todos los deportes, pues no, atletismo uno 2 3 4 5 6 7 y así, natación, pon el deporte que quieras, ¿no? Y había cuatro materias, ¿no? Entonces se redujo eso y quedó una cuestión más enfocada eh, en el aspecto pedagógico propiamente tal, entendiendo que, por ejemplo, no me sirve de nada llegar a básquetbol 5 con estrategia y defensa y estrategia defensiva, ofensiva, si cuando llegan a cuarto medio apenas saben botear, ¿no? Eh, Porque además no había en ese tiempo suficiente tiempo para desarrollar toda la habilidad física, entonces era ilusorio pensar que en todos los deportes que enseñábamos iban a llegar a una táctica dentro de la clase de educación física. No estoy hablando de los clubes, de los extraescolares, ni nada de eso. Y la otra malla es esa, ¿no? O sea, he visto también mallas que tienen básquetbol uno 2 3 4 o hasta el 3 o hasta el número que sea, pero tienen 2 o 3 semestres de algún deporte y que le dan mucho énfasis a esa parte, más como tiene una orientación pedagógica, pero más hacia el rendimiento deportivo. Eh, y eso marca ciertos perfiles de egreso o ciertos perfiles profesionales, ¿no? Eh, no sé si podemos empezar por ahí, usted además que está en la universidad. Se me lenteció. A ver. Mira, permanentemente modificando las mallas curriculares, ¿no? Y eso me parece igual, bueno, que estén constantemente cuestionándose y revisando cómo ir a la par con la sociedad. El tema es otro. El tema es que hay decanos, hay gente, autoridades dentro de las diferentes universidades que también tienen su propio perfil y ellos tienen es el poder de decidir para dónde puede ir enfocado estas mallas curriculares. Sí, El tema está en que justamente ahí muchas veces se cometen errores, aciertos como también errores, como ¿ya? en cualquier Y es proceso muy humano. difícil.
equilibrarlo, es difícil equilibrarlo porque muchas veces se actúa bajo la percepción de que nosotros, o yo creo, que esto debería ser así, cuando la realidad es otra. Y ahí es cuando se produce este grave error porque muchas veces los académicos y las personas que están en la universidad con jornadas completas y que tienen el poder y los cargos como para poder iniciar modificaciones y hacer modificaciones, muchas veces han dejado de hacer clases en los colegios. Y en un país tan largo, con tanta variedad geográfica, con tanta variedad de clima, ¿no es cierto? Flora y fauna, y esta fauna también humana, no es lo mismo hacer clase en un colegio burgués o de la élite chilena, que se encuentran muchas veces en Santiago, en los sectores más acomodados del país, con instalaciones espectaculares, incluso a nivel casi mejor que las universitarias, Ujú. y con lugares en donde el niño es más popular. Entonces, el proceso que aquí que ha ocurrido es que justamente la educación física tradicional chilena ha pasado de formar a un docente en el área de la educación física, que primero parecía más atleta-entrenador, Sí, así empezó la hasta educación lograr física. acercarse, claro, acercarse a lo que es un profesor. Y ahí en ese juego es que se han cometido aciertos como también errores, ¿no? En donde hay universidades en donde se le ha quitado las horas prácticas, la hora de los deportes, y por lo tanto ese futuro pedagogo ha dejado de ser un atleta, ¿no es cierto? Con lo que conlleva ser un atleta, una persona que se dedica muchas horas a entrenar, a la parte motriz, y pensaba poco, porque la educación física también ha evolucionado y en un momento la educación física era simplemente una acción ludomotriz que caía en lo repetitivo, ¿no? Donde ya una vez que tú te aprendías ciertos gestos técnicos, eso ya estaba dominado Claro. y se repetía el patrón y se repetía, Y venía la ¿no? automatización, sí. Y la automatización, Ya juega exactamente. automáticamente, ¿no? Esa es la idea del desarrollo deportivo, de la técnica deportiva. Agarrar un Claro. Y elemento, practicarlo tantas veces que ya es automático y lo puedes jugar de memoria y mejoras tu rendimiento. y ahí está, po. Y el punto era que, ¿para dónde enfocaba eso? Al rendimiento, po. Sí, Y el exacto. rendimiento que busca competir, ¿no es Sí. cierto? Ya, pues entonces, y ahí cuando tú te preguntabas, bueno, pero nosotros somos profes, pues, y trabajamos en escuelas con niños que no todos, que no todos quieren ser atletas ni deportistas profesionales, ¿no? Entonces, ¿para Y dónde además apunta con la 2 horas pedagogía en la semanales en ese educación? tiempo, me acuerdo. Con 2 horas Claro, semanales que no te permite ni siquiera hacer eso, ¿no? De rendir. exactamente. Ahí están esas fallas, po, esas fallas que tú vas detectando, ¿no? Que ya se sabe que tú deberías, por lo menos para que sea una educación física saludable, hacer 3 intervenciones a la semana con un mínimo de media hora, ¿no? Y en las clases de educación física ni siquiera cumplían con eso porque estamos hablando de 2 horas a la semana, que en el fondo no eran 2 horas, porque entre ir al camarín, cambiarte 15 minutos, después salir, sentar Si a los es, niños para ordenar y rayar la cancha de lo que quiere hacer. si es que tienes camarín. Por eso, al final la clase en sí son 40 minutos, o sea, Pero, menos ¿cuánto es el son requerimiento ahora en media Chile? hora. ¿Cómo? ¿Cuánto es el requerimiento o las condiciones horarias de educación física en Chile? Ahora. Bueno, deberían Igual ser que, 5 horas, igual que acá. Deberían, sí, igual que acá. claro, Horas deberían ser pedagógicas, cinco ¿no? horas, De 40, acá son, la hora pedagógica es 40 minutos. ya. Y bueno, el tema está en que justamente el perfil y la malla con que salen los profesores, primero hoy en día se les bajó esa carga, ¿no es cierto?, que tenían en cuanto a exceso de deporte y que salían prácticamente formados como atletas a buscar el equilibrio entre el profesor que, que también tenga reflexión en torno al fenómeno de lo que es la actividad física, la recreación y el deporte, entender el fenómeno. Pero ahí es donde yo creo que desde mi punto de vista también hay una falla porque en busca de eso no se han enfocado y no han ido a la raíz de lo que hemos hablado en muchos capítulos, de lo que es realmente el fenómeno deportivo social, ¿no? Donde al final no terminan descubriendo socialmente
para qué debería ser el deporte, cuáles son sus fines verdaderos que están hoy en día siendo cuestionados con los nuevos pensamientos y las nuevas filosofías y los nuevos saberes. El profesor muchas veces no sabe, el profe de educación física no está capacitado ni sabe lo que es la pedagogía. Siempre el perfil de quien entra a estudiar educación física entra porque le gusta el deporte, como Exacto. incluso me pasó a mí, ¿no? Yo fui futbolista toda la vida, fui capitán de la selección del Liceo de la Barra, juego desde los 5 años en un club deportivo, en una liga deportiva de una cancha que estaba al frente de mi casa, y tengo el carnet de cuando me inscribieron mis papás en el club Estrellas de Ercilla con 5 años, y de ahí no paré más. Y mi vida fue el fútbol, entonces yo llego a estudiar educación física no por la pedagogía, llego a estudiar por el deporte, y así le pasa mucho cuando Y tú conversas con los estudiantes. y en diferentes disciplinas pedagógicas también, pasa igual. ¿Te gusta Exactamente. leer? Entraste al lenguaje. ¿Te gusta la historia? Entraste a historia. No, son pocas las personas que vienen por vocación pedagógica, ¿no? O porque saben de eso, no tienen por qué saberlo tampoco. No, pues, pero Pero también ahí es cuando yo digo que falla la universidad, porque la universidad es, tampoco cuando tú ahí sales viene a la los universidad, claro. 5 años no tiene el concepto claro de lo que es la pedagogía e incluso la educación. Porque yo converso con los estudiantes cuando ya están titulados. Yo siempre les doy un ejemplo que me ha pasado reiteradas veces cuando me encuentro con estudiantes en 5.º año, incluso ya egresados recién, que a veces me lo topo: hola, profe, ¿cómo está? Bien. ¿Qué te pasó? Hoy que andáis cojeando. Sí, profe, sabe que ando cojeando y aquí me tengo un dolor, que usted sabe que yo juego rugby y ayer tuvimos entrenamiento, un partido, y me lesionaron y me chocamos, estuvo duro, me dicen. Y me pegaron aquí y aquí. Y yo le digo: ¿a dónde? Aquí y aquí. Yo le digo: tú estás ahí en 5.º, ¿no? Sí, estás egresado ya. ¿Y tuviste anatomía? Sí. ¿Y no te explicaron qué zona esta del cuerpo, el nombre técnico? Porque tú eres profesional de la educación física, entonces que tú me digas aquí y aquí, siendo que tuviste un semestre de anatomía y podrías decirme el hombro, la zona del deltoide y los Claro, cuádriceps, por lo menos identificar la zona, te das cuenta, y ahí yo al tiro identifico y digo: ya, aquí algo está pasando. Aquí algo está pasando, pues. Cuando yo ya me encuentro con colegas como tú y no manejan un vocabulario técnico porque son profesionales, claro. eh, algo está mal. Y ahí Ahora, cuando yo te digo, surgen estas temáticas de saber si la malla está realmente cumpliendo con lo que dice en el papel. por ejemplo, yo me acuerdo que era como un comentario generalizado. En Santiago me topé con gente, en Arica, en el sur también lo he escuchado, que va a parecer propaganda barata, pero los estudiantes de la UPLA tenían un cierto sello social, por ejemplo, que en el colegio que los pusieras como que iban a poder desenvolverse. Bien, mal, pero digamos, iba a poder, porque además la UPLA atiende a un sector de la población que, que es básicamente estudiantes con pocos recursos económicos, ¿no? En general. Es muy grande el porcentaje que pide ayuda económica, crédito, en fin, ¿no? Y además la universidad tiene un sello social bien importante, que se nota, que me lo han comentado directores, directoras, UTPs de otros colegios, que es como, se nota una diferencia en ese sello al menos, ¿no? Eh, pero ahora te iba a llevar a otro punto que era ya como la práctica pedagógica, digamos, en los colegios, ¿no? Y saco un poquito, porque en la educación física te da para muchas cosas, pero no te da para los campamentos de verano, te da para los clubes deportivos, te da eh, áreas recreacionales, en fin. Pero en términos pedagógicos de escuela, digamos, ¿no? Y nos podemos ir a lo otro también después. eh, la disciplina de la educación física tiene como una relación muy, no ambivalente, pero irregular, dependiendo de dónde estás. Pero hay ciertas líneas comunes que se unen. Por ejemplo, eh, por un lado están las dificultades mayoritarias, eh,
de infraestructura. La mayoría de los colegios no tienen gimnasio. Por lo tanto, tienes que enseñar en el patio, o en la cancha, o digamos en lo que haya, fuera, al aire libre, digamos, ¿no? A la intemperie. Y eso implica una dificultad climática, porque ya te pega el sol, o la lluvia, o el viento, ¿no? Sin contar el suelo, si es cemento, hay que siempre el miedo a que se caigan, se raspen, se peguen. Si es tierra, va a quedar todo sucio y el barro cuando llueve, dependiendo de la zona. Eh, ya tiene ese nivel de dificultad, ¿no? Ya está eso. Y ahí diría yo, debería, y no va a estar, pero debería estar integrado dentro del kit de bienvenida del profesor de educación física al colegio, gorra, lente, bloqueador solar. ¿Ah? Porque al menos bloqueador solar no es barato, no es barato en ningún lado. Uno bueno sí, porque pasamos todo el día afuera. ¿Ah? Y no está. Entonces ya eso te plantea una dificultad. Y es como, pero si a ti te gusta, sí, me gusta, pero paso se ríen acá en el colegio que digo, paso de la vitamina D al cáncer de piel en 5 minutos, ¿no? Cuando hay sol. En otro lado, más al extremo sur, será diferente y ahí sí ya tienen la infraestructura por una cuestión básica, porque hay tormenta de nieve y no puedes estar ahí enseñando a la intemperie, ¿no? Pero en zonas donde no hay estos extremos, o donde no hay frío, porque donde hay calor extremo tampoco es que hay mucha condición eh, de sombra, ¿no? No todos la tienen. Y eso es un tema ya por sí solo, ¿no? Claro, Esa es lo la que dificultad ocurre es del que profe. también nosotros, claro, lo que ocurre es que, mira, tenemos que partir de la base de que el mundo cambia y la sociedad cambia. Tienes que pensar de que, y la gente que hace esos comentarios de repente, que por ejemplo, que es muy típico, ¿ah? Que te dicen, bueno, pero es que a ti te gusta estar, estudiaste para eso, pues si ustedes trabajan al aire libre. Pero también ahí hay una carga también de sesgo de ignorancia en el tema porque hace 20 o 30 años atrás el sol no pegaba como pega ahora, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay una carga de desconocimiento, ¿te das cuenta? De hacer ese comentario, de decir, bueno, pero a ti te gusta el aire libre, ¿para qué necesitas gorro si ustedes están acostumbrados? Sí, pero es que hace 30, 50 años atrás, la capa de ozono no estaba deteriorada como está ahora. O sea, Y la ahora de calidad hecho, yo diría al revés, porque la capa de ozono ahora se está regenerando. Eso quiere decir que ya ha estado hace mucho tiempo eh, mal. Y además, el sol, digamos, aunque no haya pegado tan fuerte como ahora, pegaba y te quemaba igual. Y el cáncer de piel ha existido. No estoy diciendo, no sé si habrá colegas que lo hayan tenido por eso, pero ha existido y no existía además la cultura, recién ahora, estos últimos, no sé, 10 20 años, empieza la cultura de como ponerse bloqueador, yo me he dado cuenta, ¿no? Como de cuidarse, yo me acuerdo cuando era niño salía a la calle y salía, pues, no mucho bloqueador, de ahí como un poquitito, que además es caro, siempre ha sido caro, pero no estaba esa cultura de cuidarse tampoco. claro, pero yo pongo el sol como un ejemplo más, que por Ah, ejemplo, la te lluvia, digo, la gente a veces no mide, pero Santiago es una de las capitales más contaminadas del mundo. Y a lo mejor lo ideal sería que el profe que hiciera clase en Santiago, a lo mejor saldría con una mascarilla de oxígeno. ajá. Y hoy en día ya se sabe que el smog levanta un polvillo, un micro polvillo, que le llaman el PM2.5, que es un polvillo que una vez que tú lo respiras, se te incrusta en el pulmón y te puede generar algún tipo de enfermedad, incluso hasta el cáncer, pero el catarro, el enrojecimiento de los ojos, ¿no es cierto? Y el ejercicio acelera ese proceso, porque te Claro, agita el ¿te das cuerpo. cuenta? Entonces, por eso te digo, cuando uno hace comentario, tiene que ir viendo también la realidad y el contexto en el cual uno se está moviendo día a día, ¿no? A través de como continente, como país o como ciudad. Claro, claro. Entonces, el, el profe de educación física cada día está sacando nuevas investigaciones de nuestro campo, de otros campos, donde te están demostrando de que tienes que hidratarte la piel, en donde aparte de echarte bloqueador solar, es bueno que también te eche una crema hidratante,
para que no se te rompa la piel. O sea, al final el cuidado que deberíamos tener nosotros e incluso hasta los mismos niños, ¿no? Porque los niños también están expuestos al sol, aunque sea en ese rato Sí, o en esa hora acá, que tengan acción física. acá desde que volvimos de las vacaciones de invierno, porque en diciembre acá en Ecuador hay, acá en la zona de la sierra y la Amazonía, no en la costa, eh, el calendario escolar empieza en agosto, septiembre y termina en junio. Y en diciembre hay 2 semanas, las últimas 2 semanas son de vacaciones, dependiendo del colegio. Hay algunas que tienen un poquito menos, otras que tienen 2 semanas. Y al volver, en enero, se supone que es, bueno, en Quito nunca sabes cómo va a estar el clima, ¿no? Pero llegamos con frío y de repente cambia rápidamente al sol en un par de días y con radiación peligrosa. Entonces la doctora del colegio me dice, Emilio, no podemos tener a los niños fuera ni siquiera por los 40 minutos que tienen la clase, porque yo tengo clases de 40 minutos con ellos, varias veces a la semana. Entonces afortunadamente hay gimnasio y me los puedo llevar al gimnasio y hay buenas instalaciones, entonces pueden estar ahí. Pero hay colegios que no tienen eso. Entonces, o los tienen en el aula aburridos y contenidos en su energía para moverse, o los sacas al sol con ese nivel de radiación peligrosa, que ya ni siquiera el bloqueador te va a servir. Mira, yo tuve la experiencia hace poco de estar en la escuela de verano de Te Junab, escucho, que yo voy a poner el enchufe, perdón. Te escucho, dime. dale, ¿cortaste o está funcionando? No, no, te escucho. Ya, solo enchufé el Ya. compu. Trabajé en una escuela de verano en Forestal y justamente nos llegaron bloqueadores. Una de las cosas que llegaron fueron litros de bloqueadores solares para los niños. El colegio contaba con un patio abierto y uno techado. Entonces, en caso de que hubiese mucha radiación solar, trabajábamos bajo el patio techado. El tema está en que después las últimas semanas, los últimos días que yo alcancé a estar, le regalaron unas pulseras que justamente cambiaban de colores cuando la radiación era fuerte. La pulsera era color blanca, amarilla y se ponía morada cuando la radiación era ya peligrosa. Que ese es el Entonces color que esas muestran en cosas los gráficos, sí. son importantes que se hagan no como regalo de término del periodo, sino que sea una práctica constante, diaria de tener esas pulseras en la escuela, cosa que los mismos niños se vayan autorregulando y Claro, viendo. Bien, hoy en día ya hay ropa que ejerce un poder, ¿no es cierto?, de contrarrestar el sol y la radiación. sí. Y esas cosas hay que irlas internalizando y, ¿no es cierto?, por el cuidado de cada uno de los niños y de nosotros mismos. Pero como te digo, claro, si nosotros no ponemos en el tapete estos temas, la respuesta del que no sabe o del colega de otra área que justamente ignora estas cosas que ocurren en un campo al aire libre, lógicamente la respuesta es, pero si ustedes están acostumbrados, ustedes en los 5 años los prepararon para esto, ¿no? Claro. Y somos nosotros los que tenemos que justamente, como lo hemos hablado muchas veces, los que tenemos que poner el tema en el tapete. O sea, nadie nos puede venir a decir a nosotros cómo, por ejemplo, tenemos que modificar la educación física de aquí a 10 años más, porque al final somos nosotros mismos los que estamos en el terreno y sabemos cómo ha ido cambiando los niños, cómo han ido cambiando el clima, cómo ha ido cambiando la sociedad en base a lo que vivimos en el día a día. De ahí la importancia de que el profesor escriba, publique, haga ensayo, haga artículos sobre lo Reflexiones, que hace contrastes. día a día. Sí, absolutamente. Y digamos, otro elemento de las reflexiones que había pensado en torno a la carrera tienen que ver con la valoración dentro de los colegios de la clase de educación física y del profesor de educación física, ¿no? Eh, es típico y muy común también, lamentablemente, que las reuniones importantes del colegio sean o en la hora de educación física o si que hay que cuidar a los niños porque hay una reunión importante, profe de educación física vaya, digamos, es como, acá está lo importante, usted vaya con los niños, ¿no? Cuídelos. Eh, ese es un elemento de desprecio que hay hacia la materia. Y,
y que es lamentablemente bastante más común de lo que uno espera. Yo no he tenido esa experiencia, afortunadamente, pero sí la he escuchado de un montón de colegas, ¿no? Y, y también tiene que ver con una valoración de, como con un respeto y con una pelea que hay que dar internamente en los colegios para, para revalorar la disciplina, ¿no? Que tiene que ver con por qué es importante la educación física y por qué yo debería estar en las reuniones importantes del colegio, ¿no? Y también cómo mi actitud como profe y mi trabajo como profe va a demostrar que mi disciplina es importante dentro del colegio y que muchas veces, sobre todo mientras más chico, se da más claro esto, eh, y que además es la materia favorita de los niños, ¿no? Claro, pero mira, aquí hay una cuestión que yo vuelvo a insistirte que es paradójico, pero que lamentablemente es una realidad, ¿no? Cuando hablamos de educación e involucramos todo lo que es el campo de una escuela, un liceo, lamentablemente es paradójico lo que voy a decir, pero lo que tú estás hablando, aparte de tener razón, va acompañado de una respuesta que es clara, que es que hay mucha ignorancia dentro del mismo cuerpo de profesores, lo cual, o del sistema educativo, porque al final, em, hoy en día con la neurociencia, con lo que hemos hablado incluso en otros capítulos, se sabe la importancia de la educación física, algo básico que hemos hablado. Nosotros abordamos tres campos o cuatro campos. Abordamos lo motriz, lo socioemocional, lo cognitivo y lo espiritual, cosa que si tú empiezas a analizar las matemáticas o otras ciencias no lo abordan, ¿no? Los que están en una sala sentados de esos cuatro campos se quedan cortos. Entonces, no hay que ya a esta altura del partido justificar la importancia de la educación física si está ahí. Si lo tremendo es que los otros colegas que no sepan eso y no le den el valor que corresponde, hace que hablen y crean que nosotros solamente somos gente que transpiramos el cuerpo y que estamos abocados al músculo. Claro. Y es los colegas que tenemos alrededor. Entonces, ya, eso es uno. Y lo otro, que digámoslo, el profe de educación física tampoco habla. Esa es otra Y cosa, volvemos a lo que hemos sí, hablado mucho tiempo. Y no de la habla gente por interna. Ah, profesores y los que hablan, ¿no es cierto?, son los otros y el profe de educación física solamente asiente, calla y no opina, queda por ahí atrás, po, ¿no? Y los otros aprovechan el que habla, aprovecha en su hablar, en su dominio del lenguaje, de imponer e imponerse él como persona o como materia eh, que, que practica y lógicamente relega al que no habla, que es el profe Efi, a un segundo plano. Y ese también es otro tema, porque es importante, y eso lo sabemos que el profe habla poco, interviene poco, somos muy activos, pero hay que decirlo, en esta sociedad actual, generalmente el que es el presidente de lo que sea, de un club, el que es el presidente de un partido político, el que es el presidente de la República, el que es un líder social, diputado, un senador, se caracterizan por una cosa muy simple que es el lenguaje, ¿no? El que tiene la oratoria, ¿no? el lenguaje crea Entonces, realidad, dicen. claro, te das cuenta por eso que yo te decía que es importante cuando el profe logra en el área de la educación física, logra entender sus raíces, porque tú de ahí te plantas para hablar. El tema es que el profe, al no tener clara su origen, las raíces de su profesión, no investigar, no leer, no instruirse, ya no puede pararse a hablar porque está en riesgo de quedar como ignorante y mostrar su no saber. Claro. Y ese es el principal temor de la gente. La gente no interviene porque realmente nadie reconoce de que no sabe. Yo muchas veces he preguntado, yo hago experimentos sociales en los colegios y en la universidad y le pregunto, a ver, levanten la mano, ¿quién aquí son perdedores? No, po, nadie te dice, no, profe, la verdad es que mi vida ha sido un fracaso y pucha, estoy aquí porque soy un perdedor y la verdad es que no le he ganado nunca a nadie y espero venir a la universidad y salir de esto que no, no, po.
Nadie dice eso, todos son winners, po. Todos son ganadores, po. Entonces tú decías, ah, ya, todos son ganadores aquí. Ya, pues hablemos de educación física, hablemos de, ¿qué opinan ustedes de esto? ¿Y qué les parece esto otro? No, no saben, pues, no saben. Pero nadie va a decir que no sabe. Claro, Entonces, ese es el tema. Y el tema es que la educación física es un área hermosa, con un campo muy grande y potente, pero si tú desconoces tu campo, tu área, no te tienes fe y por tradición ha sido siempre una asignatura relegada ya al último. En la libreta de comunicaciones salía cuando ponían las notas en mis tiempos, yo todavía tengo la nota, los primeros ramos eran matemáticas, sociales, lenguaje, castellano, y al final está técnicas manuales, música y educación física, está en el espacio de la sí, escritura, está ahí al último, ¿no? Entonces, eso es el tema, pues. El tema es que tú tienes que creerte, por eso yo me gusta lo que estamos haciendo, porque nosotros estamos hablando, saliendo al mundo y estamos arriesgándonos a poner nuestra opinión en el tapete. Aquí cualquiera nos puede juzgar, pues. Pero yo hablo porque leo, po. Hablo porque converso con gente interesante y eso me da la seguridad de estar contigo y tú con tu viaje y con tu capacidad también de leer, de escuchar libros, yo sé que tú estás seguro de lo que estás hablando, ¿no? Y no tienes miedo a equivocarte. E incluso si te equivocas, no importa porque es parte del crecimiento humano. claro, Pero cuando tú no te informas, cuando tú no lees y no te das cuenta de esto, prefieres no hablar, ¿no? Y el comentario es de allá, es de abajo, es de el comentario, la chimuchina que queda ahí entre dos y así no me expongo, ¿no? Entonces eso es lo bonito es que aquí vamos a generar esta conversación, que los colegas que nos vean después de allá digan, mira, es interesante, nosotros tenemos que darle más, hincarle más a los libros, escuchar a otras profesiones de lo que dicen de nosotros y desde ahí generar una cultura de la reflexión constante para ir creciendo, para ir claro, mejorando. sí. René, mira, te voy a proponer que paremos acá porque quedan 2 minutos. Oh, ya se pasó ya el primer tiempo. Ajá, volvemos, como que intentamos más o menos terminar el tema y de ahí presentamos los libros al final. ¿Ya? Ya, pues, genial. Voy a, Vale, voy a parar ahora, son 4 minutos. grabar. Ya, démosle. Bueno, estábamos en la profesión. Y otro tema era también, digamos, la perspectiva de la clase en función de la de la relación con otras materias, porque la tendencia pedagógica lenta, en algunos lugares más rápida, es que idealmente los niños trabajen en, digamos, en, primero, cosas que a ellos les interesen y que desarrollen eh, conocimientos que a ellos les interesen y descubran cosas por su interés, ¿no? Para dejarlo así. Y lo otro es que puedan ir integrando diferentes materias más que en la parcialización de los contenidos por disciplina, ¿no? O sea que acá estudio física, o acá estudio lenguaje, o acá estudio matemáticas, y acá educación física, que implica un reto en la educación física porque como los contenidos están referidos a, en un principio, desarrollo de habilidades motrices, digamos, en manipulativas, no manipulativas, locomotoras, ¿no? Etcétera, a veces no calza exactamente con, ¿qué me pasa ahora? Con ideas generales o preguntas en profundidad que están orientadas a dirigir la unidad de ese momento, por ejemplo, con otra materia. Entonces, por ejemplo, lo que yo intento hacer es trabajar por conceptos, ¿no? La responsabilidad, el concepto de función, eh, en fin. Por ahí, como que a veces me confundo o no tengo un claro cómo va la integración de la educación física. Se puede ver de diferentes formas, ¿no? La integración con otras materias. Eh, por ejemplo, para mí es como de
relativamente sencillo imaginarme educación física y matemáticas, ¿no? En términos de estadística, por ejemplo, eh, o de espacio, figuras geométricas, espacio geométrico, en el lenguaje, estoy pensando en términos prácticos, ¿no? Comentar partidos y armar un vocabulario y una forma de narrar especial, ¿no? Para partidos, o en física, cuando quiera analizar el movimiento desde la biomecánica, digamos, ¿no? O la fuerza, la velocidad, etcétera. Pero la integración, como que también por lo mismo, se deja un poco de lado. De hecho, acá en Ecuador se llaman las materias troncales o principales, o digamos, las fuertes de todo el mundo: lenguaje, matemáticas, ciencia, estudios sociales, o lo que era historia, y había otra que no me puedo acordar. Bueno, pero son cinco. Y después vienen las materias especiales: educación física, arte, música, y dependiendo del lenguaje puede ser español o inglés, ¿no? Yo estoy en un colegio bilingüe. Y también que una cosa que yo siempre me río con los colegas y con las colegas que están dentro de estas materias troncales, que tienen demasiada presión, que me parece una presión innecesaria, porque los niños aprendan estas habilidades de lectura, o los contenidos de lectura, de matemática, que es como las presiones que hay también generadas por las pruebas estandarizadas que vienen en algún momento, ¿no? Porque los papás se fijan en eso y entonces le traspasan la presión a esos colegas. Y yo les digo, miren, yo estoy feliz. Es como saber cómo usar ese estereotipo que hay, ¿no? Nada, no, ya da lo mismo si se saca como que no, como que educación física no me importa, entonces que la pase bien nomás, ¿no? Entonces le digo, ahí no, como que no me importa que no me pongan la presión, porque no quiero esa presión, aunque entiendo que ellos tampoco la deberían tener, ¿no? Entonces, por un lado, la integración de la educación física con las otras materias, y en esta idea más inter o multidisciplinar, o transdisciplinar más bien, eh, y, y el reto para los profesores en el trabajo colaborativo, y desde la educación física la proposición de formas de trabajo, sí. Y por otro lado, esta cosa de la presión, que nos tienen menos presión a nosotros, y es más como, por favor, sáquenle la presión a los niños porque están demasiado estresados, y se nota cuando vienen después de educación física, o que vienen más calmados, o que rinden mejor, ¿no? Que es uno de los beneficios de la actividad física en general. Mira, yo vuelvo a insistir y por algo insisto en ciertas cosas y es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Cuando tú vas a la raíz de las cosas, se te abre la mente. Claro, Te la dejo ahí. ¿Qué ocurre? Creo que lo hablamos y lo voy a repasar. Cuando yo me di cuenta de cómo había surgido el kindergarten o el jardín infantil, que de acuerdo a los libros que he estado leyendo, cuando nace la revolución industrial en Inglaterra y se produce esta emigración del campo a la ciudad para trabajar en las industrias, toda la gente del campo en esos tiempos tenían 8 o 10 hijos, no había natalidad, no existía el condón, nada de esas cosas. Y en la industria, la mayoría de las mujeres que hilaban, por ejemplo, en la industria del hilo, eran mujeres y todas con hijos, 5, 6, 7 hijos. Como no existía todavía el concepto de guardería, llegó un momento en que alrededor de la industria estaba lleno de niños, porque las mamás llegaban a trabajar y claro, dejaban a los niños fuera, ¿no? Entonces el kindergarten nace cuando el empresario, el dueño de la fábrica o los dueños de la fábrica, están aburridos que los cabros chicos estén molestando a que las mamás salgan, que se cayó el niño, que lo van a ver, que las distrae. Y llega alguien y dice, oye, ¿por qué no armamos una jaula? ¿Ah? Una especie como de jaula para que tengamos a todos los niños ahí. Cuando tú vas al origen y te das cuenta que por eso nace el kindergarten, el jardín infantil, y no porque se juntaron profesores de la época que empezaron a hablar y a decir, oye, sería interesante ver si desde más pequeño podemos escolarizar al niño porque por el bien de la raza humana,
y para poder tener una sociedad más justa, más libre, para tener una mejor sociedad. Si escolarizamos al niño y le entregamos conocimiento, no, no hubo eso, no hubo eso. Entonces, ahora te llevo a un campo más general. ¿Cómo nacieron las escuelas? La escuela tampoco, la escuela nace con un fin que ya está claro para servir al complejo militar industrial que se crea y nace con una lógica de decir ya, como necesitamos obreros y necesitamos que trabajen de sol a sol, que tengan resistencia, que no se nos desmayen, que el compadre produzca, entonces, vamos a inventarle la educación física para que el cuerpo, ¿no es cierto?, lo mantengan sano para que rinda en el trabajo. Vamos a inventar, entonces, cuando tú ves que el origen es ese, y cuando tú ahora me hablas de que existen en la escuela, aquí o en cualquier parte, asignaturas troncales, yo me río, po. Ya con el conocimiento que hay, para mí no existen asignaturas troncales, son todas importantes. Entonces, cuando Sí. tú tienes ese conocimiento, ya tú te ríes de todo lo que viene y de lo que tú me has hablado. Porque el profe, desde mi punto de vista, cuando un profe tiene una buena formación sólida, tiene que tener la capacidad de que una vez tú que estás titulado, de decidir por ti cómo va a abordar el tema Ahí o va a tengo una abordar tu diferencia. trabajo Ahí tengo una a diferencia. un médico, por eso, pero ahí la vamos a ir comentando. Un médico le enseñan a abrir a un paciente, a ser cirujano. Una vez que él tiene el título de médico y le llega de un accidentado en un choque, él observa, analiza y dice por dónde va a entrar a picar, dónde hay que abrir, qué es lo que se hace primero, la anestesia, sedar al paciente, dormirlo, que él decide cuál de las diferentes heridas con que llega es la más grave y por dónde va a abordar para salvar su vida, porque él es el especialista. Entonces, en este complejo educativo, todo lo que te entregan esas personas que tú dices cuando le meten presión al profe, es gente que no tiene idea de educación y se nota inmediatamente porque la educación no debería tener presión. Claro. Sí, así es simple, cómo va a estar estresando a un niño. Entonces, te das cuenta, el mismo profe está contradiciendo su propia profesión, porque él debería decir, a ver, no, 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 yo soy profe de matemática y ustedes me están metiendo presión para que el niño rinda, y eso es antipedagógico, punto. De hecho, mira, se acaba de formalizar ahora en Ecuador unos decretos de ley, si es que no me equivoco, no sé la condición legal, pero lo que hacen básicamente es que hasta cuarto de básica, que sería el tercero de básica en Chile, ya se eliminan las notas y se va a evaluar por competencias, por habilidades, pero no por notas, no se va a poner notas. Entiendo que de más adelante, desde cuarto hacia arriba, sí, o desde quinto acá en Ecuador, ¿no? Básicamente acá en Ecuador movieron todos los nombres de los cursos un año más abajo. Entonces el primero no es primero, el primero es quinto. O sea, el primero es kinder, digamos, en el sistema ecuatoriano, que fue una de las cosas para integrar a kinder al sistema como escolar más obligatorio, ¿no? Eh, y ahí sacan una presión gigante. O sea, cuando nos enteramos fue como un aplauso general, porque ¿cómo le vamos a estar poniendo la presión a los niños primero, eh, por notas, ¿no? Y los papás se fijan un montón en eso, más que en si aprendió realmente o no, porque puedo copiar en una prueba y tener una buena nota, ¿no? O puedo tener una muy buena nota, pero estar súper triste y depresivo, ¿no? ¿No? O sea, es un número. Y el aplauso fue como, bien, qué bueno, porque además nos saca la presión a nosotros, como profesores. Porque también si los profesores de educación física ponen, y hablo esto desde la práctica cotidiana, ¿no? Más allá de, digamos, tú estás haciendo la reflexión más profunda, eh, porque si yo pongo una nota baja es como, ¿y por qué? Es como, no, los niños siempre tienen 10 o tienen 7 en Chile. Eh, y, y también cómo hacer que la nota, en el mejor de los casos, pueda reflejar de la mejor forma posible un proceso más que un puro resultado numérico y eso, ¿no? Porque nos guste o no, lamentablemente no estoy de acuerdo con las notas están, y tenemos que lidiar con ellas, ¿no? Y será una pelea que se lleva al mismo nivel que
las clases que vamos haciendo, el eliminar las notas, pero al menos acá en Ecuador, como paréntesis, se logró eso ahorita, hasta tercero de básica al menos. Claro, pero volvemos a lo mismo. ¿Quién decide eso? Es como, mira, es como yo te lo trato de llevar a lo más global. Por algo existe Illich, po. Illich, cuando no se, ni siquiera se da el trabajo de discutir lo que estamos discutiendo, el loco dice, ¿sabéis qué? Hay que eliminar la escuela. Cállate, po. ¿Sabéis, loco? Hay que eliminar la escuela. No voy a perder el tiempo discutiendo si es nota, si es o florcita. No, yo, ¿Cachai? Si yo no la eliminaría la presión, escuela. si estos ramos son troncales, pero te dais cuenta, a eso es lo que voy, si no es que esté o no esté de acuerdo. El tema es que ¿quiénes deciden que las notas no existan o que existan solamente de kinder a cuarto? ¿Quiénes? ¿Y por qué esos quiénes durante mucho tiempo decidieron que no se sacaran y le metieron presión y que capaz que hayan enfermado a cuántos niños y a cuántos profes? ¿La cuántos profes? Esa es Claro. la pregunta. Eso es lo que uno tiene que estar constantemente discutiendo, ¿te das cuenta? ¿Quiénes? Yo ¿Quiénes creo que hay que deciden, discutir las dos. Yo creo que hay que hacer quiénes las dos. deciden que la jornada escolar haya pasado de las 8 a la 1 en Chile en mis tiempos, Ujú. O en la tarde, con, o de la una a claro, las con 3 periodos 5 o de 6. vacaciones en el año, a ser jornada completa y a tener solamente 2 periodos de vacaciones? ¿Quiénes deciden eso? ¿Bajo qué concepto? ¿Y en qué momento te preguntan como profesional? Oiga, usted que está todo el día y el año trabajando con los niños, ¿qué le parece a usted que aumentemos la jornada escolar de las 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde y que en vez de tener 3 vacaciones en el año, de 2 semanas, tengan en invierno una semana o dos y en verano lo que corresponde del mes de enero y parte de febrero? ¿Quiénes? ¿Esos quienes trabajan en el sistema escolar igual que nosotros día a día? ¿Se enfermarán como nosotros? ¿Trabajarán de sol a sol? ¿Quiénes, po? ¿Quiénes deciden eso? Por eso te decía que la pedagogía tiene que empoderar a los profesores de tal manera que al final un director de escuela en Atacama sea capaz de él decidir, él, no un sistema, decir, bueno, acá en Atacama, el sol, nuestro invierno, nuestro Claro. clima, de tal manera que nosotros como profe nos vamos a juntar y vamos a decir que vamos a empezar las clases en febrero, marzo, abril, y en mayo, junio y julio, y todo lo que es nuestro invierno, los niños no van a venir a clase y van a retomar en septiembre, octubre y noviembre. Vamos a tener vacaciones de 3 meses en invierno y vamos a tener tanto. Y nuestra jornada laboral va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser algo más localizado en donde los profesores tomen la decisión, así como te decía, tan radical como Iris, de que dice que la escuela no sirve para nada y es imposible? Ujú. Esas cosas no están en discusión. Eso sería cooperativismo educativo. Y estoy de acuerdo Y tú con... sigues órdenes. ¿Y órdenes de quién? De alguien que no tiene idea de lo que es la educación. ¿Cachai? Ahora, Entonces, esta claro, postura tan servil que tenemos es la que yo cuestiono. Si a mí me gusta la discusión. Después lo que salga de eso, uno lo tiene que asumir porque es la discusión que nosotros claro, tenemos, que hemos sí, adoptado. Pero aquí nosotros tenemos la embarrada en el sistema educativo por gente que no es del sistema educativo. En Chile se sabe sí. que mucha de la gente que trabaja en el Mineduc son ingenieros comerciales. Y cuando tú vas al origen, volvemos a lo mismo, cuando tú vas al origen de la educación y nace por un fin no educativo, ni liberador del hombre, sino que también, más bien, como servir al complejo industrial que en ese momento nace, en donde los que generan y ponen la plata para poder masificar el sistema educativo son los grandes empresarios que tienen la mentalidad de formar al futuro obrero. Ya entonces está viciado el origen nuestro y ese vicio sigue hasta el día de hoy, Sí. pero no te das cuenta. Y por eso es que las clases también están divididas en disciplinas. Está pensado para que no pienses, po. Está pensado para que siga el modelo esclavista, en donde el profesor en el fondo es un empleado más, es un empleado servil al modelo.
¿cachai? Y el profe no se le habla sobre nuestro origen y lo que hemos hablado tanto para que no despierte, pues, para que sea simplemente un empleado, que tenga un sueldito y no cuestione el modelo, ¿cachai? Y ahí es cuando yo digo, eso es lo que tenemos que cambiar radicalmente. El profe tiene que pasar a ser una persona autónoma con la posición de decir y decidir en qué momento, cuántos los niños deben estudiar, cuánto es la hora correcta, por qué se levantan a las 8, por qué los niños tienen que estar a las 8 en el colegio y se tienen que levantarse por lo menos a las 7 de la mañana, por qué un colegio no puede empezar a las Y eso, 10. y eso es tarde para los niños que se ¿Por qué levanten. yo te pregunto, mira, como profe, yo te pregunto, ¿por qué un colegio no puede empezar a las 10 11 de la mañana y el niño salir a las 2 o 3 de la tarde? Dime tú, ¿cuál Eso, es el problema de es que esas son las recomendaciones neurológicas ahora. Los niños no deberían empezar tan temprano. Eso te demuestra que el sistema nunca ha estado, ha tomado decisiones en base a razones científicas, po, Claro. porque tampoco le interesa. Hoy día, neurológicamente, está comprobado lo que tú dices y han hecho algún cambio si no le interesa, po. Si en el fondo nunca le ha interesado. Cuando hablamos de la educación física y de que los estudios han evaluado la importancia que tiene la asignatura, ¿de qué sirve si igual seguimos siguiendo, estamos en la chupa del mate, si al final volvemos a lo mismo? El compadre que tiene las lucas, el compadre que tiene el poder, hace lo que quiere y toma la decisión que quiere, si es la lógica del patrón de fondo. Solamente que ahora la lógica del patrón de fondo está enquistada en la política y en los gobiernos. Está Ahora enquistada no, en el siempre ha sido así. intendente, en el gobernador, ¿cachai? Al Sí. final yo aquí tengo el poder y tú no me venías a decir lo que yo hago. Yo tomo la decisión, sea científica o no. Si yo soy el dueño de esto, yo tengo las lucas, viejo. Entonces seguimos la lógica y ahí está, porque aquí no es bueno que la gente despierte, po. Es que es bueno que esté ahí nomás, tranquila. Mira, te vamos a pagar un sueldito, con eso podéis vacacionar en verano, ¿cachai? Quédate tranquilo, ¿para qué te haces problemas? ¿Para qué? Sí, Por mira, eso, ¿cachai? Es interesante, si esto es lo que quiero yo que conversemos, ¿cachai? y Cuestionemos algo. justo me acordé de una cosa que estaba hablando de los profesionales, ¿no? Que ya vienen de la universidad con los conocimientos como para plantarse y plantearse como peleas fuertes, ¿no? Y desde su profesión y todo eso. Y era solo un matiz. Yo me acuerdo hace años que mi abuelo, profesor de estructuras metálicas, sí, me dice, mijito, a ver, usted cuando sale de la universidad, usted recién es técnico en pedagogía. Usted trabaja unos 5 años y se hace profesor por experiencia. Y ya trabaja unos 10 o más años y ya recién es maestro. Porque lo que te da la universidad finalmente son los conocimientos, la formación profesional, pero básica, Claro, un barniz. una gama de contenidos para poder tú ejercer tu profesión, pero lo que te va dando la experiencia no te la da la universidad, ¿no? Y hay Obvio. típicas reflexiones de, me hubiese gustado que en la universidad me hubiesen dicho esto, ¿no? Claro. Después de 10 años me hubiese gustado esto. Entonces, es una formación inicial y el problema es que muchos se quedan pegados en decir, no, es que yo estudié en la universidad y en la universidad me explicaron, ya llevan como 10 años trabajando y están en la universidad. Y no hay una preparación después, como que ya estudié en la universidad, no tengo que hacer nada más. Y ahora casi por Claro. compromiso, por una cuestión administrativa, necesito una maestría, entonces me pongo a estudiar y es como ya no quiero hacer nada más y termino la maestría y ya como que me aburrí de estudiar, no quiero estudiar más. Y justo estuve en un seminario de un de un neurólogo especializado en educación, y justo decía, una de las herramientas claves, dos herramientas claves para frenar por ejemplo, el tema del Alzheimer y de la demencia en general, es actividad física y un constante aprendizaje de todo lo que más pueda. O sea, siempre estar aprendiendo cosas nuevas, porque lo que está haciendo es generar conexiones nuevas, ¿no? Y conexiones a todo nivel, ¿no?
emocionales, cognitivas, cosas que te gusten, que te llaman la atención, pero estar en una constante curiosidad que va a mantener a tu cerebro activo y va a permitir la actividad constante, creativa, mental y física, la que te va a poder permitir al cerebro estar lo suficientemente fuerte para contrarrestar los efectos que puede provocar la demencia y el Alzheimer con la edad también, pues, ¿no? Eh, y también veo eso, que no hay preparación constante, una curiosidad constante, que se puede deber a un montón de factores, ¿no? La presión que le ponen a los colegios y a los profesores, la presión por el trabajo, la presión por mantener tu trabajo, ¿no? Y el miedo que implica, o la falta de recursos económicos, qué sé yo. Pero ya hay más facilidades, o sea, en vez de estar ahí en la tarde con TikTok y Instagram y todas estas redes sociales, se puede estar leyendo un artículo o decidir leer 10 minutos un libro, de los que espero que comentemos luego ya. Eh, pero eso, en función de la preparación profesional. O sea, hay un elemento básico que te da la universidad y que es una formación profesional, o se supone que debe ser profesional para tú desarrollar tu disciplina, lo que decidiste estudiar, pero ya después también viene un tema propio. O sea, y vuelvo a la formación de educación física, me parece un deber casi ético que los profesores de educación física no tengan que ser atletas o Mr. Músculos o Miss Fitness, pero sí tener la capacidad de enseñar con el ejemplo hábitos de vida saludable, hábitos de recreación, de ocio, ¿no? Todos estos elementos propios de la educación física, pero tienes colegas que puta, van a la clase, entregan la pelota y jueguen, y me quedo sentado. Y el comentario clásico de los niños es ya, pero corre usted, pues si no está haciendo correr, corre usted. Y como los niños tienen la capacidad de responderte ahora, te lo están diciendo en la cara. Entonces es triste que te digan eso, que te vean mal alimentado. Yo puedo entender que no tengas como profesor tal vez las condiciones para alimentarte bien, podría entenderlo, pero son cuestiones de hábito, me refiero más al hábito de lo que implica nuestra profesión, ¿no? Es como tener un profesor de lenguaje que no lea, o un profesor de matemática que no se sepa las tablas, ¿no? Como condiciones O un básicas de profesor, hábito. o un profesor de música que no toque ni un Que instrumento. no toque ni un instrumento, ni cante, ni sepa Claro. leer la... O sea, el profesor de educación física debería ser un ejemplo de hábitos de vida saludable. Y te insisto, no me refiero a ser atleta de alto rendimiento, ni a fitness, ni a nada de eso, pero sí que se note que el profesor entiende de su disciplina, pero que también la practica, ¿no? Mira, Y la practica hay libremente. No quiero que los niños sean deportistas, sino escoja y entienda que la vida es movimiento, que no es... y leía un artículo, un post de un tipo que se dedica a promover la actividad física. No es una opción, es una necesidad biológica moverse. Y desde ahí hay que ir promoviendo eso, ¿no? Mira, yo hace poco leí también un artículo y escuché también a un tipo muy capo en esta área que habló algo que es obvio, pero que parece que no es tan obvio. Pero el niño y la gente en general, pero principalmente el niño, no aprende tanto por lo que tú le digas, aprende por lo que ve. Claro. De ahí la importancia de lo que tú recién acabas de mencionar, que hubo un periodo durante muchos años donde el profe hablaba de la salud. Le decía, no, no, ustedes tienen que cuidar el cuerpo, mente sana en cuerpo sano, hay que hacer deporte, el deporte es bueno. Pero el que le hablaba o le decía estaba obeso. Y muchas veces el profe en Chile, en básica, el que le hizo mucho hace 40 o 50 años atrás, estaba a cargo del área de la educación física, era un profe básico, que Ajá. muchas veces a los niños lo hacía No correr tenía y él no formación. tenía ni siquiera salida de cancha, estaba con zapatos, con terno, ¿m? Y muchas veces fumaban. En la escuela se permitía fumar hasta Sí, antiguamente años atrás y él estaba con un cigarro de la orilla diciéndole a los niños, y corran, corran. Sí, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué ocurre? Que esa lógica que acabo de decirte de que los niños aprenden más por lo que ven que por lo que les dicen o escuchan, se permea todo el campo, no solamente de la educación física, el campo político, po. El político les dice que queremos una sociedad sana, sin droga, queremos una sociedad en paz,
y el compadre se da media vuelta y le pone un combo al de la otra línea porque dijo algo políticamente que no es de la línea de él, y al compadre lo pillan en un motel con una prostituta y en estado de alcohol o consumiendo droga. Entonces ahí es cuando se pierde, no solamente desde el área de la educación física como profe o de la escuela, sino que también a todo ámbito, ¿no? Trasciende todo, porque la gente ya no cree en lo que tú dices. A la gente lo convence lo que ve de ti, tu actitud diaria. Claro, Y así se aprende. Por eso está viciada esta sociedad. Porque es fácil hablar, pero llevarlo a cabo, ejecutarlo en tu vida diaria, sí, es lo que es lo difícil. claro. Entonces, Y es un es reto, interesante, ¿no? y es un reto. O sea, me parece que debería ser una condición básica. Uno puede tener problemas que no te permitan hacerlo, pero también debería estar el hábito, porque en este momento no hay un hábito. Todo te llama al sedentarismo, ¿no? La mayoría te llaman las series, las redes sociales, al poco movimiento, ¿no? Como no sé, a una versión perversa del ocio, ¿no? En el sentido de no movimiento. Pero el llamado es a los colegas como moverse, a entender cómo puedo moverme y estar activo para enseñar con el ejemplo también, ¿no? Bueno, Y por eso es que para mí la educación física es una actitud de vida, po. claro, Educación física, quien es profe de educación física tiene que tener una actitud de vida, todos los días salir a hacer algún tipo de actividad física, mostrar, salir a correr, por ejemplo, y que el mundo vea, todo el mundo vea que tú corres. Yo, por ejemplo, hace mucho tiempo que voy a la universidad en bicicleta. Yo podía comprarme un scooter, una moto y hasta un auto. Hoy en día con mi sueldo, con todo. Y hasta el día de hoy voy en bicicleta porque creo que tengo que promover lo que yo creo que debería ser la actividad física y una forma de ir yéndome a la universidad en bicicleta. Y hay gente que le molesta. ¿cómo nos quedan 10 minutos? Ya, Entonces, todas esas cosas uno las tiene que ir asumiendo porque al final, vuelvo a insistir, para mí ser profe de educación física es una actitud de vida, claro. Sí, 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 sí. Y debería ser una condición básica también de profesional. O sea, por supuesto. porque se supone Vamos a que los todos libros nosotros. ahora. ¿Le damos en 10 minutos o paramos y damos otra sesión que sea tal vez de No, 15 minutos? alcanzamos. Yo creo que Ya, alcanzamos. Yo por lo menos en 5 dele, minutos tengo listo mi libro. dele. Mira, yo traje un libro de la editorial Salvat que la otra vez te había mostrado porque tiene muy buenos títulos. Sí, Y aquí tengo otro que es Deporte y corte y Sociedad, sociedad. un libro de los años 70, cercano a los 80. Muy bueno, didáctico, excelente. Esto te introduce a temas súper importantes. Entre ellos, por ejemplo, estaba revisando, bueno, yo ya lo leí ya, pues, pero lo leí hace tiempo. Y revisando aquí los temas más importantes que aborda esto, el amateurismo. Lo aborda muy bien, el tema de la competencia y todo lo que incluye el fenómeno deportivo. Pero, por ejemplo, títulos o subtítulos como el deporte como espectáculo, los clubes en el deporte espectáculo, los riesgos del deporte espectáculo, el dinero en el deporte espectáculo, deporte y política nacional, deporte y política internacional, la política y los altos organismos deportivos, el deporte como medio de propaganda política, Ajá. el racismo en el deporte. Mira, los temas a mí fascinados, me abren la mente porque me abordan otros temas que no poco se habla, poco se toca y te lo hace con una mirada muy profunda, porque al parecer, no sé si antes en los tiempos más antiguos, la era en donde no estaba el computador, ni el PowerPoint, ni el Excel, se escribía más y de mejor calidad. Yo los libros más antiguos encuentro que son de mucho mayor profundidad y calado que los que escriben actualmente, a lo mejor influenciados por la misma televisión, por el teclado. Ya antes era más lápiz y más de esto, tan aislados de la tele. Así que para mí siempre los libros que son antiguos son una joya. Y este librito lo encontré botado ahí en Uruguay, en la Avenida Uruguay, en los libros usados.
ahí tú encontrás estos libros, ahí, guachito abandonado y de una calidad para nosotros excepcional. Y como te digo, yo me he armado mi regia biblioteca, yo la verdad es que tengo mucho material en ese sentido y estoy feliz porque me ayudan a reforzar con otra mirada y otro ángulo lo Ajá. que es el fenómeno deportivo social, ¿ya? Así que lo comparto, les digo a los profesores, colegas y al mundo que les guste el fenómeno deportivo, que lo adquieran, lo compren y lo lean. Yo, Así que ese es mi libro. yo te muestro, te comparto una pantalla porque tengo la copia digital de este libro, La antropología del aprendizaje en la infancia. Es Qué duro. muy bueno, espectacular. Es una compilación de diferentes ensayos y estudios antropológicos sobre las formas de aprender en la infancia, para los niños. Te voy a mostrar el índice, está en inglés, no he encontrado una copia en español, creo que aún no lo traducen. Son unas 400 páginas, muy bueno. eh, Desde el año 2010 que se eh, presentó al público y está dividido en varias partes. eh, Son 5 partes, ¿no? Pero básicamente lo que intentan explicar y mostrar con estos estudios es que, primero, darle importancia y relevancia al aprendizaje de los niños desde la perspectiva antropológica. O sea, hay mucho valor cultural en el aprendizaje de los niños, primero. Segundo, que hay diferentes culturas y por lo tanto hay diferentes formas de aprender en la infancia. Y todo eso puede ayudar finalmente a generar mejores propuestas educativas y de sociedad también, ¿no? Entonces acá pone el aprendizaje en contexto, hay una perspectiva evolutiva del aprendizaje social, cultural y ecológico, ¿no? Eh, o sea, en el contexto social, cultural y ecológico, estudios cross-culturales o transculturales del aprendizaje y la socialización en los niños, el aprendizaje de los niños, ¿no? Como primera parte, entendiendo la investigación antropológica, ¿no? De ahí la parte 2 tiene el aprendizaje como un proceso social y el aprendizaje a través de la observación diaria en los niños. Trabajo, juego y aprendizaje, el rol del adulto en el aprendizaje de los niños, aprendiendo de sus pares, ¿no? De otros niños, el aprendizaje en el colegio, y acá la parte 3 aprendizaje, el significado del aprendizaje cultural, ¿no? Aprendiendo competencias comunicativas, aprendiendo de moralidad, aprendiendo los roles de género. Eh, Parte 4 aprendiendo a vivir, aprendizaje, aprendiendo habilidades para sobrevivir, aprendiendo del ambiente, del medio ambiente, aprendiendo a cazar, aprendiendo del pasado y en el pasado, y de ahí salta al siglo XXI, el aprendizaje en las calles, el aprendizaje en nuevos contextos, ¿no? Entonces, se enfoca, todo eso está en función del aprendizaje de los niños, desde la perspectiva antropológica. Es muy bueno, muy interesante. Se nota, Eh, se nota. Libro largo en inglés, lamentablemente, aún espero que saquen alguna publicación en español, pero también ya hay mucha antropología en español de la infancia, del contexto cultural. Y, y con la idea también de poder traspasarlo a propuestas educativas, que entiendan lo que hablábamos delante, que entiendan el contexto local para que puedan tomar decisiones en función de esa realidad y no desde una centralidad que no los considera. Claro, si es el fondo, eso es lo que debería ser la educación. Con la educación en cada contexto es diferente, po. La geografía, la flora y fauna, por lo Claro, tanto debería estar para mí el concepto finalmente de que debe apuntar la educación es a liberar al ser humano, a hacerlo un hombre libre. Y para hacerlo un hombre libre necesita, mientras más tome decisiones por él mismo y piense por él mismo, es más libre. Y la educación, así como está actualmente, como la vivimos y la ejecutamos nosotros, nos genera libertad. De hecho, por aquí yo te estaba buscando antes, que todavía nos queda un minutito, pero es cortito, yo busqué el concepto que tiene definido ¿cómo se llama? La ONU
eh, ¿cómo define educación de calidad? De acuerdo a a la OCDE, a la organización, ¿no es cierto? Dice que define así, mira, el concepto de calidad de la educación. La educación de calidad ha sido concretada como garantía, como aquella que garantiza a todo el alumnado la adquisición de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para desenvolverse y actuar en la vida adulta. Si este es el concepto acuñado por la OCDE para educación de calidad, quedo corto, ¿no? Se sigue manejando el concepto de que han manejado a través de la historia el complejo militar industrial, ¿no es cierto?, de generar al final ciudadanos que trabajen y produzcan y que vivan para el trabajo, no para ser libres y felices. Yo quedo corto con esto. Yo Entonces, por eso te también. digo que Sí, hay que ir constantemente cuestionando, analizando para ir evolucionando, porque al final entonces nunca vamos a poder generar lo que significa realmente o lo que debería ser el concepto de educación, que es tratar de que el niño sea un adulto al final libre. profe, queda absolutamente de acuerdo. Queda menos de un minuto, así es que dejémoslo acá, pues. Oye, gracias, pásalo bien, Igualmente, descansa, saludemos a toda la gente que nos está apoyando sí. y nos vemos en un próximo capítulo nuevamente. Esperemos que nos veamos la próxima semana con otro tema y de conversación. Nos vemos, Creo que hay hermano. Tucayal.